Bienvenidos, mi nombre es Frank Peña y esta noche vamos a hablar sobre la parte legal de nuestra industria. Vamos a hablar sobre contratos y embargos a la propiedad. Cuando hablamos de contratos, tenemos la relación legal entre la primera persona, que es el dueño, la segunda persona, que es el contratista, nosotros, y las terceras personas, que podemos también ser nosotros, subcontratistas, y los proveedores de materiales de construcción. ¿Sí? Entonces tengamos esto claro, esta definición de primera persona siempre va a ser el dueño o la agencia pública que nos contrata. El contratista es la segunda persona y aquí tenemos las terceras personas en la relación laboral, en la relación contractual. Como ustedes se dan cuenta, el dueño y las terceras personas no tienen ninguna relación contractual. Eso es muy importante saber. Tipos de contratos. Hay varios tipos de contratos. Uno de ellos es de construcción original. Obviamente, construcción original significa que no hay nada. Vamos desde cero. El contrato de construcción original es muy simple desde el punto de vista legal. Lo único que necesitamos es un papel formateado y llenamos la información necesaria. ¿Qué información? Pues tenemos aquí la dirección de la Junta del Estado. Eso normalmente ya viene en el papel formateado. El nombre y la dirección del dueño, el nombre y el número de la licencia del contratista, las fechas estimadas de inicio del proyecto y del final. Y aquí subrayo la palabra estimadas porque nosotros podemos demorarnos hasta 20 días después de la fecha estimada de inicio sin ninguna penalidad. Y obviamente la fecha final va a depender de cuándo se inició y si es que hay órdenes de cambio que vamos a ver más adelante. Descripción del proyecto, obviamente, qué es lo que se va a hacer y con todo el material complementario necesario, como materiales. El monto acordado para el proyecto y el plan de pagos tiene que constar claramente. Y ahora la nueva ley requiere el que la cláusula de compensación al trabajador se incluya en los contratos, es decir, que se debe indicar si es que el contratista está presentando prueba de compensación al trabajador para sus obreros. Otro tipo de contrato es el de mejoramiento de vivienda. Obviamente, mejoramiento significa que ya existe una estructura y lo vamos a remodelar, lo vamos a hacer algo. Este tipo de contrato ya no es tan simple. ¿Por qué? Porque el Estado requiere que para que los contratos sean válidos legalmente, tengan que ser familiarizados, tengan que tener conocimiento los que firman el contrato. ¿Quién firma el contrato? Lo vemos acá. El dueño y el contratista. El dueño a lo mejor no sabe detalles del contrato. Nosotros los contratistas sí. Y es por eso que la ley obliga, es obligatorio, que el contratista le provea al dueño un documento que se llama la advertencia de embargo. Mechanic Lien Warning. La advertencia de embargo le da cierta información al dueño que es necesaria para el dueño antes de firmar el contrato. Le explica cómo funciona la ley del embargo en el estado de California. ¿Qué es esto de la ley del embargo? Pues el dueño tiene que saber que cualquier persona que labora en su propiedad la puede embargar en el caso de que no le sean cumplidos sus haberes. La advertencia de embargo también le indica al dueño que tiene el derecho de solicitar esta fianza del Performance and Payment Bond. Es una fianza que le garantiza al dueño que el contratista va a terminar el trabajo y pagar sus obligaciones. Como vimos la clase pasada, esta es una fianza opcional y por eso es que aparece aquí la palabra derecho a solicitar. Y también la advertencia de embargo le indica al dueño que tiene el derecho de cancelar el contrato en 72 horas. Es decir, tiene hasta la medianoche del tercer día laborable para cancelar el contrato. ¿Cómo cancela? Pues simplemente llenando un documento que el contratista le provee. Es el documento de notificación de cancelación. El dueño lo llena y oficialmente queda cancelado el contrato. Si es que el dueño puede cancelar el contrato en 3 días, obviamente al contratista no le conviene hacer ningún gasto
antes de que ese periodo expire, porque nos pueden cancelar. Este tipo de contrato se llama de servicio y reparación. Este es nuevo de este año 2006. Tiene básicamente similares características a las anteriores, con 4 excepciones. Primero, tiene un límite en el monto del contrato, que es de 750. Segundo, el contacto debe ser iniciado por el dueño, es decir, que el dueño debe contactar al contratista. El contratista no puede contactar al dueño. Tercero, el contratista solamente proveerá el material necesario exclusivamente para hacer ese trabajo. No puede venderle material adicional, por ley. Y cuarto, aquí hay un solo pago final. No hay pagos parciales y es al final del trabajo. El dueño puede cancelar este contrato en el caso de incumplirse cualquiera de estas consideraciones. En las terceras personas, acuérdense, terceras personas son los subcontratistas y materiales de construcción, los proveedores de materiales. Por ley, tienen que presentar un documento que se llama la notificación preliminar, también conocida como notificación preliminar de 20 días. Esto es obligatorio. La notificación preliminar lo llenan y se presenta a todas las personas o entidades involucradas en el contrato. Es decir, el subcontratista lo va a presentar al contratista, lo va a presentar al dueño y si es que hay una financiera también. Esto es obligatorio. Se envía a todos los involucrados en el contrato y sus objetivos son los siguientes. Primero, sirve para presentarse ante el dueño, el subcontratista o el proveedor de materiales. El dueño, cuando va a su obra, él cree que todas las personas que están laborando ahí son del contratista, porque él firmó el contrato con el contratista. Sin embargo, eso no siempre es así. Sabemos que hay subcontratistas, hay proveedores de materiales también. Como la ley de embargo indica que cualquier persona que no se le cancela sus haberes puede embargar su propiedad, entonces la ley también dice que es justo que el dueño sepa quiénes están trabajando en su obra. Entonces, por eso es que las terceras personas, subcontratistas y proveedores de materiales deben entregar al dueño esta notificación preliminar. El segundo objetivo de la notificación preliminar es el abrir la puerta para un reclamo futuro por parte de las terceras personas. En el caso de no presentar la notificación preliminar a tiempo, que son los 20 días desde que inicia su trabajo, entonces la tercera persona, el subcontratista o el proveedor de materiales, no va a tener derechos legales para hacer reclamos en el futuro en ese proyecto. Entonces es un documento muy importante y se pueden dar casos inclusive de que la Junta del Estado suspenda una licencia por no cumplir con este requisito. Hablemos de contratos. Los contratos por naturaleza obviamente tienen que llevar una redacción clara. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar un malentendido futuro con el dueño. La redacción tiene que ser muy clara en todos sus ingredientes. Estos son los ingredientes del contrato. La redacción tiene que ser muy clara en cuanto a los ingredientes del contrato. Y lo mismo va para órdenes de cambio. ¿Qué son las órdenes de cambio? Las órdenes de cambio son solicitudes generalmente por parte del dueño para cambiar algo con respecto al proyecto original que estuvo descrito cuando se firmó el contrato. Eso se llama orden de cambio. La orden de cambio obviamente constituye un adendum al contrato. Es un documento legal. Ustedes saben como documento legal que es, debe archivarse durante 5 años para efectos de auditoría. Entonces, la orden de cambio es un adendum al contrato y tenemos que archivarlo también. La finalización del contrato. ¿Quién determina cuándo un trabajo está terminado? Es el dueño. Nosotros podemos creer, como subcontratistas o como contratistas, podemos creer que está terminado el trabajo. Pero si el dueño no cree que está terminado, no está terminado. Es el dueño que determina si está terminado o no está terminado.
Normalmente el dueño lo que haría es ir a la ciudad y presentar un documento que se llama la notificación de finalización. Esta es la terminación legal del proyecto. Nosotros recibiríamos copia de parte del dueño de ese documento para dar por finalizado la relación laboral desde el punto de vista legal. ¿Qué hace esta notificación de finalización? Pues muy simple. El periodo de embargo, que es un periodo dentro del cual el contratista o el subcontratista puede embargar la propiedad, normalmente es de 90 días después de terminados los trabajos. En el caso de presentarse la notificación de finalización, ese periodo se reduce para el contratista a 60 días y para el subcontratista a 30 días. En ese sentido, se le beneficia al dueño esta notificación de finalización al presentarse en la ciudad. Sin embargo, el contratista también recibe beneficios de esta notificación de finalización. ¿Cómo? Pues en los casos de proyectos en donde hay dinero de retención, la ley dice que una vez finalizado el periodo de embargo, el dueño debe devolver los dineros de retención al contratista. Eso quiere decir que el contratista, en lugar de esperar 90 días, va a esperar solamente 60 días para ese periodo de retención. Para terceras personas, ¿quiénes eran terceras personas? Subcontratistas, proveedores de materiales. Para terceras personas que no se les paga sus haberes, pueden presentar un reclamo, un documento, que se llama la notificación de retención. En inglés, stop notice. La notificación de retención lo que hace es retiene los fondos. ¿Qué fondos? Los fondos que van desde el dueño al contratista, o si es que hay una financiera al contratista. Congela esos fondos. Eso hace la notificación de retención. Sin embargo, nótese que decimos que congela los fondos, pero no le llega al subcontratista. No le llega así. Por eso es que el Estado sugiere que se obtenga una fianza por parte de las terceras personas que están haciendo este reclamo. Una fianza por 125% del valor que están reclamando. ¿Qué es lo que sucede aquí? El subcontratista, la persona que se le adeuda dinero, va a una agencia afianzada. Obtiene una fianza por 125% del valor que se le adeuda. Dentro de 10 días posteriores a esa fecha, si es que el contratista no ha cumplido con el pago al subcontratista, la agencia le paga al subcontratista el 100% de su valor adeudado. ¿Y qué es lo que hace la agencia? La agencia va al contratista y le cobra el dinero adeudado más el 25%. Ese es el negocio de la agencia y es legal. Garantías. La ley indica que los contratistas son responsables durante 4 años para defectos menores y 10 años en defectos serios. Pues, ¿qué son defectos menores? Es imposible hacer un listado, la ley no puede hacer un listado de todo lo que son defectos menores. Se interpreta que los defectos menores son los defectos observables, algo que se pueda medir, cuarteamiento en las paredes, levantamiento de pisos, del tumbado, etcétera, etcétera, etcétera. Los defectos serios son los defectos invisibles. Generalmente se refieren a defectos estructurales. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero si la casa se cuarteó y se vino a un lado. Claro, no estamos viendo la casa, no estamos viendo el defecto, estamos viendo la consecuencia del defecto. Los defectos serios en este caso es el defecto estructural de esa viga que falló. Entonces nosotros tenemos compromiso de 10 años. Ahora, una cosa muy importante aquí. Cualquier contrato que se firme, si el contrato tiene fechas o tiempos diferentes a esto que indica aquí, el contrato prevalece. El contrato es lo que vale. Esto es un sistema referencial de tiempos en el caso de que los contratos no contengan ninguna información. Vamos a ver ahora las posibilidades que una
contratista o subcontratista tiene en cuanto a conseguir dineros que se le adeuda por parte del dueño. Obviamente, y siempre lo enfatizamos aquí, tenemos que tratar de evitar ir a procesos legales. Por cualquier medio, hay que tratar de solucionar con el dueño antes de ir a procesos legales. ¿Por qué? Porque todo el mundo pierde. Pierde el dueño, dinero y tiempo. Pierde el contratista, dinero y tiempo. Y pierde el Estado también, dinero y tiempo. ¿Por qué? Porque hay mecanismos legales que el Estado provee, por ejemplo, un inspector. Y es el caso justamente que vamos a ver ahora, que se llama de arbitraje. El Estado tiene un buen sistema de arbitraje, un buen programa de arbitraje. Y el Estado lo llama el arbitraje voluntario, si es que el reclamo es entre $7,500 y $50,000. Y es mandatorio o obligatorio cuando es menor a 7,500. Este es un buen sistema de arbitraje para tratar de solucionar una discrepancia con el dueño. El problema aquí es que no todos los contratistas califican. Hay ciertos requisitos. Primero, requisitos para calificar al programa del Estado. No debemos tener violaciones en nuestra licencia. No violaciones en la licencia. Y segundo, no tener la cláusula de arbitraje privado en nuestro contrato. No cláusula de arbitraje privado. Y subrayo aquí la palabra privado. El arbitraje privado es muy costoso. Si es que nosotros tenemos en nuestro contrato una cláusula que generalmente es la última y dice algo así: en caso de una discrepancia, las partes se someterán a arbitraje. Si es que ahí aparece la palabra privado, entonces ya no podemos ir al programa del Estado. El programa del Estado es un programa bueno porque es relativamente corto. En 6 meses hay un fallo. No es costoso y es muy conveniente para los contratistas. El arbitraje privado, en cambio, es muy costoso. Hay empresas que hacen eso. Y en el caso de tener que ir a arbitraje privado, la ley dice que los costos de ese proceso se dividen en partes iguales, el contratista con el dueño. Otro sistema de definir una situación, una discrepancia legal, se llama reclamo de cortes menores. El reclamo de cortes menores tiene un inconveniente, que es el monto, porque solamente acepta casos de un máximo de 7,500. Solamente acepta 7,500 como máximo esta discrepancia. También es un buen programa, es relativamente rápido, en 60 días puede salir el fallo, es barato, solamente hay un gasto administrativo para solicitar el fallo y se obtiene. El inconveniente sí es el monto de 7,500. Esto es una recapitulación de la clase de contratos, la parte legal de nuestra industria. En el libro de estudio está contemplado en las páginas 9 a 18. En la próxima semana veremos la clase correspondiente a ley laboral y de seguridad.